Reciban todos una cordial bienvenida y damos gracias a Dios que nuevamente nos ha permitido vivir una semana bajo su cuidado, bajo su provisión, bajo su fidelidad para cada uno de nosotros. Y nuevamente nos permite reunirnos de esta manera virtual para alabar y exaltar su nombre. Sean todos bienvenidos a un nuevo día, el día del Señor. Quiero invitarlos a que vayan en sus Biblias al Salmo 100 y tengamos nuestra lectura inicial. Salmo 100. Dice así la palabra de Dios: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Qué hermoso salmo de alabanza hemos leído. Y tiene este salmo una invitación de alabar a Dios, pero no con una actitud simple, sino con alegría. Y la invitación es para todos los habitantes de la tierra. Y oro al Señor que en este día los habitantes de la tierra con alegría le hayan alabado, como lo vamos a hacer nosotros ahora. El versículo 3 nos insta a reconocer en nuestro corazón que Jehová es Dios, Adonai, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Dios que nos creó. Somos su creación perfecta. Y cuando Él nos creó dijo que era bueno en gran manera nuestra creación. Y nos afirma este salmo que somos su pueblo. Y nuevamente nos invita a entrar tomando las palabras del templo en el mundo antiguo de Israel, por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Pidámosle a Dios en oración que disponga nuestro corazón para que en este tiempo que tenemos para celebrar al Señor, lo hagamos con reverencia, lo hagamos con gozo, lo hagamos con un corazón agradecido. Porque el Salmo termina dándonos la razón por la cual debemos hacerlo. El versículo 5 dice: porque Jehová es bueno, y para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amante Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque nuevamente reúnes a tu iglesia de esta forma virtual, y oramos para que pronto tu iglesia pueda estar reunida como tú lo has establecido, de una forma física. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido hasta ahora que estemos así, pero confiamos, Señor, en que pronto volveremos a estar juntos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día que tú nos has permitido vivir. Gracias porque este es el día que tú has hecho, Señor, para que tu pueblo, aquellos que pertenecen a tu redil y a tu rebaño, puedan reunirse hoy y alabar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por poner esa motivación en nuestro corazón y porque nos llevas a reconocer, Señor, que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Oh, Señor, teniendo esto en mente, te pedimos que unas a tu iglesia en una adoración y alabanza a ti, con alegría, con gozo en nuestros corazones. Señor, recibe este culto como una ofrenda que a ti ofrecemos, Señor, y que sea de tu total agrado. Padre, que este culto sea ese sacrificio vivo que cada uno de nosotros te dedica a ti, Señor, en este momento. También, Señor, queremos pedir, Señor, que por medio de este servicio tú ministres la vida de todos aquellos que estén escuchando, Señor, por este medio, tanto los himnos como tu palabra. Y traigas, Señor, gozo al corazón que esté en tristeza. Traigas paz al corazón que esté en aflicción, Señor. Traigas arrepentimiento y fe a aquel que aún no te conoce.
y que está en un camino de condenación, que por medio de este servicio, Señor, que celebramos a ti, Señor, tú traigas luz y fe a aquellos, Señor, que andan en oscuridad. También, Señor, queremos tomar este tiempo de oración para presentar delante de ti, Señor, nuestras necesidades, sabiendo que eres un Dios bueno, que eres un Dios poderoso, pero también lleno de bondad y misericordia, Señor. Gracias por sostener cada una de las familias que pertenecen a esta iglesia, Señor, Palabra de Vida. Pero ahora especialmente queremos unirnos en oración por nuestra hermana Nelly. Pedir, Señor, que tú sustentes su vida física y espiritual, Señor. Que tú fortalezcas su fe en medio de esta prueba dura de salud que ella está teniendo, Señor. Y que obres conforme a tu voluntad y a tu misericordia y a tu justicia a favor de ella, Señor. Que ella, Señor, no pierda el gozo de saber que en ti tiene a un gran Salvador. En ti tiene al Dios Todopoderoso, bajo cuyas alas ella se puede amparar cada día. Oramos, Señor, también por don Héctor, doña Clarita, por el yerno de don Héctor, Señor, allá en Canadá, para que tú también seas sustentando su vida y proveyendo, Señor, la salud que necesita, Padre. Y aquellos, Señor, que tú conoces su situación en la cual están, Señor, obra en ellos conforme a tus santos propósitos también. Nuevamente, Señor, ahora permítenos tener una celebración que sea de tu agrado, Señor. Que nuestro corazón pueda estar desbordado en gratitud y gozo delante de ti, porque tú eres un Dios bueno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarlos a que vayan a sus signarios y vamos a cantar y alabar al Señor, como dice este salmo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y vamos a cantar el himno número 80, adoradle. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor y al Espíritu divino alabanzas de loor. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador, al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Entonadle un canto nuevo, huestes libres del Señor. Tierra, cielo, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador, al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Adoradle, oh iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús, mi buen Jesús. Yo te adoro, reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Yo te adoro, mi buen Jesús,
oro al Señor que cada uno de los que estamos participando en este culto podamos estar adorando a nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir alabando al Señor y vamos a buscar el himno número 73. Te loamos, oh Dios. Oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Dice el salmo que leímos hace un momento: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Vamos a seguir alabando al Señor, entonando este hermoso himno, oh amor de Dios. El himno número 63 en sus himnarios, oh amor de Dios. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo
pecado atroz. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y cada reino caerá con cada trama y plan carnal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Amén. Oh amor de Dios, brotando está. Qué hermosa poesía que describe lo que Dios ha hecho a favor nuestro, y teniendo todavía en mente la melodía de este himno, recordemos esa obra de gracia que nuestro Señor ha hecho a favor de su pueblo. Esa obra de gracia la cual nos permite hoy formar parte de lo que es su rebaño y su pueblo. Podemos estar seguros, hermanos, que todos aquellos que hemos sido comprados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, podemos cantar con certeza este himno y podemos decir: oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, y por las edades durará, inagotable, raudal. Ese amor demostrado en la cruz del Calvario, Señor, hoy lo recordamos y te damos gracias. Infinitas gracias, Señor, porque nos llamaste a salvación, nos escogiste para hacernos tus hijos, comprándonos con tu preciosa sangre. Gracias, bendito Jesús, por llevar sobre tu cuerpo el castigo de nuestro pecado que cada uno de nosotros merecíamos. Y gracias por darnos tu perdón y el don de la vida eterna, pero no solo eso, sino por darnos tu justicia perfecta, por medio de la cual el Padre, 3 veces santos, nos ve perfectos, porque nos ve a través de ti. Oh Señor, que esto sea el principal motivo, el único motivo por la cual podemos alabar y exaltar tu nombre y decir qué grande es tu amor. Gracias, Señor, por salvarnos y darnos el don de la vida eterna, Señor. Ahora también, Señor, te pido que bendigas las ofrendas que envías a la iglesia. Gracias, Señor, por proveer para cada hogar. Gracias, Señor, porque sustentas cada familia, Señor, y gracias por la ofrenda que con gozo los hermanos de esta iglesia traen para el sostenimiento de tu obra, Señor. También quiero pedirte por la predicación de tu palabra, Señor, para que tú hables por medio de mi voz, Señor, para que tu verdad sea proclamada con integridad, Señor. Para que sea la verdad de tu palabra la que se comunique y ella traiga consuelo y ministre nuestras vidas, pero también para que cumpla su propósito, como tú has dicho, que es por medio de la locura de la predicación que tú traes la salvación a los que la escuchan, Señor. Trae salvación, Señor, por medio de tu palabra en este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 1. Vamos a continuar con estos textos que están bajo el título de la semana pasada, la autoridad y el poder de Jesús. Hoy continuaremos este tema desde el versículo 32 de Marcos 1 hasta el versículo 45.
La semana pasada aprendimos de la autoridad y el poder del Señor Jesús manifestándose de muchas maneras. Allí en el versículo 21 y 22, nosotros vimos cómo el Señor Jesús mostró esa autoridad y poder enseñando en la sinagoga de Capernaum. Luego vimos la autoridad del Señor Jesús sobre los demonios en los versículos 23 y 25. Y luego avanzamos a los versículos 30 y 31 y vimos la autoridad de Jesús sobre las enfermedades cuando sanó la fiebre de la suegra de Pedro. Hoy vamos a continuar con este mismo tema de la autoridad y el poder de Jesús. Acompáñenme en los versículos que estudiaremos desde el versículo 32 al 45. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes. Recordemos que todo esto que estudiamos la semana pasada, desde el versículo 21, dice que todo esto sucedió en el día de reposo. Y estamos todavía en ese mismo día. Cuando Jesús entró a la sinagoga, predicó allí en la sinagoga, cuando sacó al demonio de este hombre que estaba allí en la sinagoga, fue también durante ese día que fueron a la casa de Pedro y allí estaba su suegra con una alta fiebre. Todo esto ocurrió durante ese día. Los judíos guardaban el día de reposo desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Y una de las normas más rigurosas y exigentemente guardadas en el día de reposo, impuesta por los rabinos, era que nadie podía llevar ninguna carga, ni siquiera para llevar a otros que tuviesen necesidad. Y hago esta introducción porque esto nos permite introducir lo que Marcos nos sigue narrando allí en el versículo 32, que comienza diciendo: cuando llegó la noche. Así que quiero que hagan memoria de lo que vimos el domingo pasado. El domingo pasado todo ocurrió en el día de reposo y ya estamos ahora en la noche de este mismo día de reposo. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Entonces, Marcos aclara, dice: luego que el sol se puso,
para darnos a entender que ya había declinado el sol, se había terminado el día de reposo y ahora sí podían ellos cargar a sus enfermos y traer a Jesús a todos aquellos que estaban endemoniados. Estas personas esperaron la puesta del sol. Entonces, llega la noche, terminó el día de reposo, ahora sí podían, como dije, llevar a sus enfermos para que Jesús les sanara. El versículo 33 y 34 dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. El tumulto era grande. Todo esto cuando sucedió durante la noche. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Con todo lo que había sucedido durante el día, allí en la sinagoga, lo que ya estudiamos la semana pasada que había pasado allí, bueno, la fama de Jesús llegó a difundirse por toda la ciudad, así que muchas personas trajeron a sus enfermos, muchos que estaban oprimidos por los demonios. Y dice que allí el detalle de Marcos, a los cuales el Señor no les permitía hablar. En el pasaje paralelo que está en Lucas capítulo 4, versículo 41, dice el Evangelio de Lucas, que muchos demonios salían dando voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él le reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían, dice el texto, que él era el Cristo. El domingo pasado aprendimos que los demonios tienen buena teología. Ellos reconocen perfectamente quién es Jesús, pero no por eso se someten voluntariamente a su autoridad y señorío. Es por eso que Santiago dice en el capítulo 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago aquí dice que muchos demonios, Marcos y el Evangelio de Lucas nos habla entonces de que ellos salían dando voces. Y vemos aquí en lo que dice Santiago que hay muchas personas que tienen la fe de los demonios. Ellos saben quién es Jesús. Ellos saben que Jesús es el Mesías. Pero aún sabiendo lo que Jesús es, no se someten a él. Pero volvamos al texto y miremos nuevamente los versículos 32 al 34. Y miremos qué tan grave eran los enfermos que venían a Jesús. ¿Qué clase de personas vinieron a él? ¿Eran personas con fiebre como la que tenía la suegra de Pedro? ¿O eran personas simplemente con dolorcitos de cabeza? ¿Qué clase de personas venían a él? Porque el versículo 34 dice que tenían diversas enfermedades. Bueno, para que tengamos una idea del tipo de personas que Jesús sanaba, adelantémonos un poquito a los versículos 40 y 42. Dice así en estos textos que nos narra la sanidad de un leproso. Dice, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Iglesia, la lepra en los días del Señor era una enfermedad muy temida. No había cura para esta enfermedad. Así que era muy temida no solo por las consecuencias físicas que esta enfermedad conllevaba, sino también por las connotaciones sociales de la lepra. En la época de Jesús, las personas que padecían de esta enfermedad eran personas apartadas de la sociedad, eran apartadas de su familia,
Ningún judío se atrevía a tocar a un leproso, no solo por temor a contagiarse, sino también por el contacto, sino también porque el contacto con un enfermo de lepra iba a traer unas consecuencias de impureza ceremonial. Esto quiere decir que una persona que tocara a un leproso ya no podría participar de las ceremonias religiosas en el templo. Y sabiendo esto, podemos entender cómo es que en medio de tanta gente que estaba ahí agolpada en la casa de Pedro, pudo este leproso llegar hasta Jesús. Imaginemos que a medida que este leproso avanzaba, la gente inmediatamente se apartaba. Los leprosos debían vivir fuera de la ciudad, agrupados en colonias, sin familia, sin amigos, sin afecto, sin esperanza. De alguna manera este leproso recibe la información de que Jesús está allí. Y él estaba completamente convencido de que el Señor era capaz de sanarlo, muy a pesar de que su lepra ya estaba muy avanzada. En el texto paralelo de este milagro, en Lucas capítulo 5, del versículo 12 al 16, que se narra este milagro, Lucas, que era un médico, dice que él estaba lleno de lepra. Su condición física era terrible, pero la fe que tenía este hombre en Jesús era más grande que la enfermedad que padecía. El versículo 40 dice que él vino rogándole, y con sumisión a él, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, este hombre le está diciendo: Señor, yo sé que tú tienes todo poder, que tú tienes toda autoridad para hacer que esta lepra desaparezca por completo con solo quererlo. Tu voluntad y tu decisión son suficientes para que yo sea sano. Y el Señor confirma lo que el leproso dice. Le da la razón al leproso, porque en el versículo 41 dice que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Nuevamente, estas dos palabras, quiero y le tocó, saltan allí en este versículo 41. Muy probablemente este fue el primer contacto físico que este hombre recibía en años. Esta acción de Jesús de tocar al leproso fue tan inusual, tan sorprendente, que Mateo, Marcos y Lucas mencionan este detalle. El Señor Jesús era un Salvador compasivo y misericordioso. Él pudo sanar al leproso a la distancia. El versículo 42 dice: así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel. O sea, Jesús, con solo decir: quédate ya, no te acerques aquí, sé sano de tu lepra, pudo haber quedado sanado. Pero ¿saben? Este detalle que dice que Jesús le tocó muestra la compasión, la misericordia, la bondad del Señor Jesús con este enfermo de lepra. Hay muchas personas que tienen autoridad, que tienen poder y se convierten en personas frías, en personas totalmente arrogantes. Pero Jesús, que tiene toda la autoridad del universo, aquí nos enseña que se puede ser misericordioso y bondadoso. Él es tierno y compasivo. Así que él quiso darle al leproso el regalo adicional de un toque físico. Y lo interesante es que en vez de que Jesús se contaminara por tocar al leproso, el toque de Jesús hizo que el leproso quedara purificado. Jesús tiene el poder de limpiar la pudredumbre de todo ser humano. Bueno, hasta ahora, ¿qué hemos visto? La autoridad de Jesús en la enseñanza, la autoridad de Jesús sobre los demonios, la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Pero hay un episodio más en medio de estos textos que hemos leído que nos ayudan a poner en perspectiva el poder de Jesús y su autoridad. Así que volvamos a los versículos 35 al 39.
Dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Como ya hemos visto, el Señor Jesús tenía una vida muy agitada. Cuando digo agitada, estoy diciendo una vida muy ocupada. Lo que el Señor Jesús hacía en un solo día, probablemente a muchos de nosotros nos tomaría una semana. No porque Él era un superhombre, sino porque Él era el Señor Jesús, que tenía una perspectiva bien clara de la misión que su Padre le había encomendado. Su anhelo era obedecer en todo la voluntad de su Padre. No debemos olvidar que la naturaleza humana de Jesús era tan humana como la tuya y como la mía, excepto que Él no tenía pecado. Así que damos por hecho que Él se cansaba igual que tú y que yo. Pero como dije, Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y eso era lo que gobernaba su vida. Eso era lo que gobernaba su agenda. El versículo 35 nos afirma que Él se levantó muy temprano, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se fue a un lugar, dice un lugar desierto, un lugar donde nadie le interrumpía, un lugar de absoluto silencio y soledad, que lo llevó a tener una intimidad con el Padre. El Señor nunca permitió que las presiones de las personas, ni siquiera las necesidades legítimas que ellos mostraban, estorbaran su comunión con Dios. No solo porque Él amaba a su Padre, sino porque también sabía que Él no podía llevar a cabo la obra que se le había encomendado, a menos que dependiera de Dios en completa oración. Aquí tenemos, hermanos, un gran desafío, porque si Cristo, el Hijo de Dios encarnado, nos muestra su necesidad de orar, nos muestra la dependencia que Él tenía de su Padre, nos muestra la dependencia que Él tenía de venir a orar, aún teniendo una agenda tan extremadamente ocupada. Me pregunto, ¿qué de nosotros? Que dejamos de orar porque son muchas las actividades que tenemos que hacer, cuando debería ser al revés. Debemos venir ante el Señor en oración, humillados delante de Él, cuando más cosas tenemos que hacer. Cuando la agenda esté llena de actividades, iglesia, pasa más tiempo en oración. Estos versículos nos enseñan que el hecho de no orar no es un problema de falta de tiempo, es un problema de prioridades, que nos revela un problema que hay en nuestros corazones. Nosotros sacamos el tiempo para todo lo que nos parece importante. Nosotros sacamos el tiempo para hacer lo que más nos gusta hacer. El Señor Jesús sacaba tiempo en su apretada agenda para tener comunión con su Padre. ¿Y saben por qué? Porque para Jesús orar no era una cosa más en su lista de actividades. Para Jesús orar era el deseo de estar con su Padre. Esto gobernaba su vida. Esto gobernaba su agenda. Esto gobernaba su corazón. Miren, iglesia, después de un día como el que el Señor Jesús tuvo, el día anterior, como ya lo hemos visto, yo creo que cualquiera de nosotros se hubiese convencido de que Jesús tenía todo derecho a quedarse más tiempo en cama. Pero el texto dice que Él madrugó. Jesús se levantó de la cama, no molestó ni a Pedro, ni a Juan, ni a Andrés, ni a la suegra de Pedro. Él se fue con mucho cuidado y se retiró y fue a un lugar desierto a orar. Es interesante ver que los discípulos sabían dónde estaba. El versículo 36 nos dice que
le buscó Simón y los que con él estaban. Y el versículo 37 dice que lo hallaron. O sea, el hecho de que le buscó no quiere decir que no sabían dónde estaba. Fueron a buscarlo donde sabían que él estaba. ¿Dónde estaba él? Orando. Ah, qué bueno que cuando nos perdamos de la vista de nuestros seres queridos, no estén como locos llamando al uno y al otro a ver dónde estamos, sino que sepan que si nos hemos perdido de su vista es porque sacamos un tiempo para tener intimidad con nuestro Dios, como los discípulos sabían qué estaba haciendo Jesús cuando no estaba con ellos. Pero la oración no era su única prioridad. Dice el versículo 37, que y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Y qué respondió versículo 38? Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y allí nos está mostrando esa prioridad. Esa segunda prioridad después de orar es que la otra prioridad era predicar la palabra, porque para esto he venido. Bueno, pero volvamos a la expresión. Todos te buscan. Ellos dicen así como, en esta expresión podemos imaginarnos como diciéndole, Señor, hay un montón de personas esperando por ti. Y tú decides aislarte para dedicarte a la oración. Tienes un montón de seguidores allá rodeando mi casa, le estará diciendo Pedro. Ellos vinieron a buscarte a ti. Mira, te has vuelto famoso, eres exitoso, todos te buscan. Pero iglesia, la popularidad no era parte de la agenda del Señor Jesús. Él muestra cuál es su verdadera agenda. Allí en el versículo 38, Él dice, vamos a otros lugares a predicar, porque para esto he venido. Cada vez que escuchemos la expresión predicar, conecten esto con el plan de Dios, que Dios ha dicho que la fe viene por el oír la palabra. O lo que Pablo dijo en Corintios, que a Dios le ha placido traer salvación por medio de la locura de la predicación. Y es por esto que el Señor Jesús recalca, esta es mi otra prioridad, predicar la palabra de Dios, para que al escuchar las personas pecadoras la palabra, vengan en arrepentimiento y fe y sean salvos. Bueno, es probable que una de las razones por las cuales Jesús le había ordenado al leproso que no le contara a ninguno lo que había ocurrido cuando le sanó era porque Jesús no quería que la gente lo siguiera por motivos equivocados. Así que volvamos al versículo 43. Dice que Jesús le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y versículo 44, y le dijo, aquí está la orden, le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino que ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero qué terco que somos nosotros. ¿Qué fue lo que hizo este leproso? Exactamente lo que Jesús le había ordenado que no hiciera. Alguien diría, pero era difícil que este hombre cumpliera esta orden porque él había recibido una gran sanidad. Él estaba en una enfermedad terrible, no tenía ninguna esperanza. ¿Y cómo es posible que se le ordene que calle esta gran bendición que Dios le ha dado, sanándole? ¿Cómo pretenden que no diga nada? Bueno, es que Jesús le ordenó que no lo hiciera. Y punto. Así que también aquí hay una gran lección, iglesia. Ocupémonos de hacer lo que Jesús manda que hagamos, aunque esto no nos parezca lógico. Porque miren lo que dice Marcos. ¿Qué sucedió por la desobediencia de este ex leproso? Versículo 45. Pero ido él, o sea el leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar
el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes. O sea que el leproso y Jesús cambiaron de lugar, porque el texto dice que ya Jesús no podía entrar en la ciudad. ¿Dónde vivía antes el leproso? En el desierto. Jesús le sana y ahora puede estar en la ciudad. Pero ahora Jesús, que antes predicaba en la ciudad, ahora tiene que quedarse en el desierto. El punto es que Jesús no quería que la gente lo siguiera por motivos equivocados. ¿Saben cuánta gente asiste a una iglesia buscando un milagro? Bueno, Jesús quiere seguidores que le busquen a Él. Que tengan hambre por la verdad de su palabra, que quieran conocerle a Él. No todo hijo de Dios va a ser sanado de sus enfermedades. Dios tiene un plan diferente con cada uno de sus discípulos. Pero todo aquel que viene a Jesús en arrepentimiento y fe, sí será librado de sus pecados y de la condenación eterna en el infierno. Todo aquel que viene a Jesús buscando el perdón de sus pecados tendrá el regalo de la vida eterna y de tener a Jesús como su Señor y como su Salvador. Así que hermanos, que cuando estemos ante una situación aflictiva, nuestra esperanza no es que Jesús hará lo que queremos que haga. Nuestra esperanza debe ser, es que Él hará lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Iglesia, tenemos un gran Salvador en el que podemos confiar plenamente, aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción. Hemos visto en estos versículos del domingo pasado que estudiamos en la prédica pasada y ahora que nuestro Señor Jesús, Él tiene poder y autoridad absoluta sobre todas las criaturas y sobre todas las cosas. Que nadie puede impedir que Él lleve a cabo lo que Él se ha propuesto hacer en nuestras vidas. El Señor Jesús está sentado en su trono, gobernando todas las cosas para su gloria, para la expansión de su reino, para el cuidado de su iglesia, para bendecir a cada uno de aquellos a los que Él compró con su sangre. Si alguno no tiene el Evangelio y está escuchando esta prédica, quiero decirte que tú necesitas a Jesús, no para que te sane de una enfermedad que tengas, no para que arregle tu matrimonio, no para que arregle tu situación económica. Tú necesitas a Jesús para que te salve de la condición del pecado en el que estás y que tu vida sea apartada de la ira de Dios. Tú necesitas reconciliarte con Dios. ¿Saben qué pasó con todas las personas que Jesús sanó allí en Capernaum? No pasó nada. No pasó absolutamente nada. Ellos siguieron sus vidas como si nada hubiese pasado. Miren un tiempo después lo que Jesús dijo de ellos. Acompáñenme un momento a el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículos 23 y 24. Escuchen. Dice Jesús: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Iglesia, estas personas de Capernaum jamás se arrepintieron. Ellos escucharon la palabra de Dios. ¿Recuerdan cómo se asombraron cuando Jesús predicó en la sinagoga? Y cómo se admiraron de la autoridad y de la doctrina que Jesús enseñó. Pero hasta allí les llegó la emoción. Eso no impactó sus corazones. Ellos fueron indiferentes. Y eso es exactamente lo que sucede en muchas iglesias el día de hoy.
Las enseñanzas de Jesús se siguen escuchando a través de muchos púlpitos, pero todos los oyentes están tan ocupados en sus cosas importantes que no prestan atención, y el impacto de la palabra de Dios en sus corazones solo dura algunas horas. Al día siguiente ya se ha desvanecido. Pero saben, eso no tiene que ser así. Pídele a Jesús que produzca en tu corazón un verdadero arrepentimiento. Pídele en oración al Señor que te dé la fe verdadera para creer en Él. Pídele a Jesús que traiga salvación a ti y que te haga ver que lo que tú necesitas es ser salvado de la ira venidera. La enfermedad, cualquier otra situación es pasajera, pero que la verdadera razón de ser por la que vienes a Jesucristo es porque sabes que eres pecador y que necesitas un Salvador. Pídeselo en oración y Él te dará el regalo de la vida eterna. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios, iglesia, por su palabra que hemos estudiado en este día. Y para terminar, quiero que vayan a sus signarios y busquen el himno número 53. Jehová está en medio de ti. Vamos a cantar con gozo este hermoso salmo que está descrito aquí. El número 53. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Iglesia, que Dios les bendiga. Les deseo que pasen un tiempo lleno de la paz y la gracia de Dios. Que en este inicio de semana nuestro corazón se goce en saber que tenemos a un Salvador que tiene autoridad y que es poderoso. Dios les bendiga a todos. Les envío un fuerte abrazo con mucho cariño en el nombre del Señor Jesucristo.